sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Un reciente estudio, publicado en agosto de 2024 por Zhang y Feng, de China y Estados Unidos respectivamente, se titula Factores determinantes de las crecientes huellas materiales a lo largo de la franja y la ruta. La iniciativa de la BRI ha inducido un inmenso consumo de materiales y amenazas medioambientales al tiempo que fomenta el desarrollo económico en los países participantes. Cuantificar las tendencias recientes de la huella material de las economías de la BRI e identificar los posibles impulsores es vital para informar sobre el uso sostenible de los recursos. Sin embargo, los estudios actuales carecen de una evaluación de los determinantes del consumo material de esta iniciativa, desde el punto de vista del sistema económico. Para poder examinar los efectos de las estructuras económicas en transición, se separaron los efectos de las actividades de producción nacional y las transfronterizas. Estas últimas se caracterizan además por la tecnología de producción y la estructura de abastecimiento. Con datos del 2005 al 2015, el estudio reveló que el cambio en los patrones de aprovisionamiento internacional impulsó la huella material de las BRI, con un aumento de los bienes y servicios intermedios procedentes de las regiones de las BRI que sustituyeron a los de Norteamérica y la Unión Europea. Es decir, de alguna forma, se utilizaron muchos recursos propios. Es decir, existía un autoabastecimiento, prescindiendo de los servicios, tecnologías y materiales de Norteamérica y la Unión Europea, por ejemplo. La formación del capital en el sector de la construcción fue el principal impulsor del crecimiento de la huella material de la BRI, seguido de los sectores manufactureros, especialmente desde 2013, fecha en la que se inició esto de la BRI. Se han identificado disparidades en los principales impulsores de las huellas materiales entre las economías desarrolladas, las economías emergentes y las, menos desarrolladas. Los resultados tienen implicaciones políticas relevantes en relación con ese alivio de la presión material, incluido el aumento de patrones de demanda de materiales eficientes, que también es importante, ya que antes probablemente escasearían en determinadas regiones, pero cada vez es más fácil o se fomenta más este tipo de materiales eficientes. Y de alguna forma también se facilita la mejora tecnológica medioambiental en los países locales y el establecimiento de una gobernanza estricta sobre el uso de estos materiales. Según China, la iniciativa de la franja y la ruta de esta BRI se adhiere a los principios de desarrollo inclusivo, intereses comerciales compartidos y a la construcción colaborativa. Es decir, sí, voy a sacar un beneficio, pero por otra parte voy a hacer que los países participantes también tengan un beneficio. Un reciente artículo investiga empíricamente el impacto de las BRI en la desigualdad de ingresos nacionales en los países participantes utilizando datos de naciones de 2008 a 2023. Sus resultados indican que el BRI reduce significativamente la desigualdad de la renta nacional en los países participantes. Según Meng y Wang, este efecto es consistente a través de diferentes ubicaciones geográficas, pero es más pronunciado en los países con menores niveles de desarrollo económico. El análisis del canal económico revela que la BRI facilita el comercio, lo que, a su vez, reduce la desigualdad de ingresos al promover la modernización industrial y optimizar las ventajas comparativas de los países receptores. El análisis del canal político es importante, ya que hay muchos países o regiones donde la política es muy diferente e incluso algunos no tienen ni un sistema claramente de gobernación. Muestran que la BRI mejora las capacidades de gobernanza en los países participantes, contribuyendo aún más a la reducción de la disparidad de ingresos.
Los análisis ampliados sugieren que la BRI impulsa significativamente los niveles de desarrollo económico de los países participantes y que este efecto positivo se distribuye uniformemente entre las distintas economías. Estos resultados respaldan empíricamente las relaciones industriales mutuamente beneficiosas y el desarrollo inclusivo de las regiones que participan en el proyecto. Sin embargo, las teorías más occidentales, conspiranoicas y cuestionadoras de estas BRI exponen que la economía del cinturón y la ruta, esta franja de la ruta o BRI, ofrece más riesgos que oportunidades y que, en muchos casos, es básicamente una forma de expansión del imperio chino de una forma geoestratégica, ¿no? Controlando puertos en diferentes regiones del mundo, etcétera, etcétera. Desde su llegada a finales de 2012, Xi Jinping imprimió una faceta global a la política exterior china. La BRI se ha convertido en la iniciativa estratégica más importante de la política exterior de Xi Jinping, hasta el punto que los debates académicos se generan en torno a si se trata de una iniciativa o una estrategia china. La iniciativa es una propuesta de cooperación económica internacional para ejecutar proyectos relacionados al comercio e infraestructura a lo largo de sus corredores económicos y rutas marítimas, como ya hemos dicho, con el foco de mejorar esa conectividad entre Europa y Asia, y estaría abierta a todos aquellos países del globo que deseen integrarla, es decir, no restrictiva. Pero la iniciativa plantea preguntas, como cuáles son los intereses estratégicos que persigue Beijing y cómo se articula la BRI con el sueño chino. Para ello, algunos autores estudian los factores que dieron origen a la iniciativa, qué lugar ocupa en la política exterior de Xi Jinping, así como su diseño, alcance geográfico, implementación de los principales proyectos y sus mecanismos de financiación, y todo este entramado que es bastante complejo, digamos. Parten de la premisa de que China, a través de la iniciativa de la Franja de la Ruta, utiliza la diplomacia económica para perseguir sus intereses estratégicos, incrementando ese comercio. Además, como decimos, el comercio va ligado a otros aspectos, no solo un intercambio y ya está. Genera aspectos culturales y demás, y de alguna forma también inversiones y finanzas a lo largo de los corredores económicos que la componen, generando también una imagen global. Es como cuando España gana la Eurocopa, ¿no? Los más conspiranoicos exponen su malestar sobre el desconocimiento de las mejoras en los informes y la transparencia de los datos, especialmente en relación con la deuda, la contratación pública abierta y la adhesión a los más altos estándares sociales y ambientales que no están siempre garantizados, sobre todo a niveles de competencia desleal, si es que esto existe en el mundo globalizado actual. Por otra parte, está la preocupación de esa expansión a nivel de ideología, ¿no? Y de política, de intentar transmitir esa forma de actuar a otros países, como en su momento hiciera Estados Unidos. Está la parte de ese desprestigio o esa expulsión, digamos, en algunos casos, que está sufriendo Estados Unidos y los países occidentales de algunos países en favor del aumento de China y ahora también de sus aliados, incluyendo a Rusia. Por otra parte, preocupan la gobernanza y los fundamentos económicos débiles de algunos de los países participantes que simplemente por una cantidad monetaria, venderían hasta el sistema de gobernanza. Se estima que el comercio en las economías del corredor BRI estaría un 30% debajo de su potencial, y se teme que China, en este caso, los países más avispados, puedan beneficiarse de extraer, ¿no?, este beneficio, más allá de beneficiar a los propios países. Por otra parte, si se aplican plenamente los proyectos de transporte de la BRI, podría aumentarse el comercio entre un 1,7 y un 6% para el mundo. Es uno de los porcentajes que se exponen. Lo que haría es aumentar el ingreso real mundial entre un 0,7 y un 2,9%. Pero hay quien dice que eso, al final, quedaría efectivamente en manos de las empresas multinacionales más grandes, y lo único que haría es expoliar más de alguna forma a las clases más bajas y que los ricos siguieran siendo más ricos. Por otra parte, se dice que estos ingresos reales de las economías de los corredores podrían ser aproximadamente de 2 a 4 veces superiores si se implementan reformas para reducir las demoras en las fronteras
y facilitar así las restricciones comerciales. Pero una vez más, lo que estas conspiraciones atribuyen es a que lo que ocurriría es que esto quedaría en dominio de empresas muy bien retribuidas que cobrarían por estas transacciones y de alguna forma no se retribuiría en la sociedad real o en los pueblos más desfavorecidos. En cuanto a los riesgos de sostenibilidad de la deuda, 12 de los 43 países de ingreso bajo y mediano de los que se dispone de datos, al menos detallados, experimentarían un deterioro en sus perspectivas de sostenibilidad de la deuda a medio plazo. Los riesgos de gobernabilidad, pues avanzar hacia buenas prácticas internacionales como la contratación pública abierta y transparente, aumentaría la probabilidad de que los proyectos de BRI se asignan a las empresas mejor ubicadas para implementarlos. Pero claro, ¿cuáles son las empresas mejor ubicadas? Una vez más, seguimos en esa tesitura. Es cierto que hay quien podría atribuir a que todo esto, claro, si estamos todo el rato desconfiando y con conspiración, pues nunca se consigue nada. Son riesgos y por eso los emplazamos, porque es una forma más de atender a todas las posibilidades, ya que lo que primero se pregunta uno es si la hegemonía de los países estadounidenses y europeos dependientes del mismo, si pierden su hegemonía en ciertas regiones del mundo, pues obviamente por algún sitio tienen que protestar. Por otra parte están los riesgos ambientales de los que ya hemos hablado, que se estima que la infraestructura de transporte aumente las emisiones de dióxido de carbono entre un 0,3 y un 7%, dependiendo del país y de las zonas de tránsito. Y también preocupan los riesgos sociales, obviamente, ya que la afluencia de trabajadores relacionados con un proyecto de estas características pues puede crear riesgos de violencia a todos los niveles, enfermedades, tensiones sociales, cosas además que pudieran ser en transición, es decir, como ocurre con las grandes obras, se desplaza mucha gente para realizar esa obra durante 10-15 años y una vez que se acaba, pues ocurre el problema contrario, y falta de trabajo, etcétera, etcétera. Incluso se ha llegado a enlazar con la teoría conspirativa del plan de Kalergi, una teoría de conspiración que ha sido difundida principalmente por grupos ultraconservadores. Esta teoría sostiene que existiría un complot internacional orquestado por las élites políticas y económicas para promover la inmigración masiva de personas no blancas hacia Europa, desde Asia y África principalmente, para diluir las identidades nacionales y las etnias europeas. En nuestra opinión esto parece más una desfachatez y intereses políticos obviamente. Pero lo que está claro es que esta iniciativa estratégica de China es un golpe en la mesa, sobre todo para el dominio mundial de los bloques anglosajones, pudiéramos llamar, gobernados por Estados Unidos. Y observando el mundo actual, uno se pregunta si no convendría más una unión que no la destrucción mutua y colateral. En contraposición, un estudio publicado en abril del 2024 en Malasia por Yu Yong, Qi y Nie afirma que si bien el gobierno chino percibe esta iniciativa como un esfuerzo de cooperación económica destinado a abordar los obstáculos que impiden el desarrollo, las complejidades de la relación China-India han hecho que la India perciba la BRI desde una perspectiva distinta. El papel del tipo de relación en el proceso que se ha descuidado hasta ahora. El estudio pretende determinar la influencia de los tipos de relación China-India en los 5 marcos genéricos formulados por Semetko y Valkenburg en 2000. Los tipos de relación incluyen la relación de cooperación, la relación de competencia y la relación de fricción. Los marcos considerados son el marco de la responsabilidad, el marco del interés humano, el marco del conflicto, el marco de la moralidad y el marco de las consecuencias económicas. El estudio analizará artículos de noticias procedentes de periódicos en línea de toda la India, seleccionados por su prioridad y otros criterios, como The Times of India, The Indus y Hindustan Times. Se seleccionó un total de 658 artículos de noticias en periódicos en línea que abarcaba el periodo comprendido entre septiembre de 2013 y septiembre de 2022. El estudio descubrió que los tipos de relación desempeñan efectivamente un papel significativo en el proceso de construcción de este marco. La relación de cooperación tenía una correlación positiva muy débil con la responsabilidad,
La relación de competencia tenía una correlación negativa muy débil con la responsabilidad y una correlación negativa débil con el conflicto. La relación de fricción tenía una correlación débil con el conflicto. En general puede concluirse que los tipos de relación señalados influyen efectivamente en el encuadre de las noticias. Y lo que es más importante, es sabido que si bien India se consideraba hasta hace poco un país subdesarrollado y lo sigue siendo, de alguna forma está creciendo a pasos agigantados, al menos a nivel económico. Y poco a poco eso se irá reflejando en la población. Es decir, China y la India no dejan de ser rivales a todos los niveles. De alguna manera, por producción, por número de población, por proximidad, etcétera, etcétera. Y esto se deja entrever. Sigamos con más artículos fuera de China. En Francia, Maximiliano Rec trata de un artículo que se publicará próximamente. El capitalismo de Estado de China y las respuestas internacionales en un análisis comparativo de las estrategias de inversión en infraestructura. Hemos comentado ya alguno más sobre infraestructura, puesto que es parte clave. Es decir, al final conlleva una gran inversión también económica, de logística, de grandes aspectos críticos claves en el crecimiento de los países implicados y de otros que los apoyan, pues con otra tecnología, con herramientas, maquinaria, etcétera, etcétera. Al introducir la iniciativa de la Franja y la Ruta debido a su estrategia internacional, China atrajo mucha atención. El enfoque de China hacia el capitalismo de Estado ha abierto una ventana de oportunidad para otras estrategias de inversión en infraestructuras y en capital. En respuesta, las economías más grandes y liberales del mundo, como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, se han centrado en la conectividad y se han embarcado en estrategias similares. El autor analiza los principios clave de la iniciativa de la Franja y la Ruta y las respuestas internacionales a través del prisma de los principios, las prioridades, la financiación, la gobernanza y la implementación. La comparación de estrategias pone de relieve más puntos en común que diferencias. Identifica varios casos en los que las economías liberales actúan en contradicción con su variedad de capitalismo. Es decir, aquí lo que prima al final es el dinero. No hay problema en contradecir todo lo que se haya dicho siempre que haya dinero e inversiones de por medio. De hecho, hay quien afirma que China en sí mismo es una contradicción, puesto que es un país, digamos, comunista en origen, vamos a llamarlo así, y probablemente sea uno de los más capitalistas. Pero bueno, esta simbiosis es la que probablemente haya dado el éxito, es como una especie de capitalismo dirigido, censurado o como queráis. Los resultados de este estudio sugieren que China ha abierto una ventana de oportunidad para estrategias, digamos, proactivas, de esta inversión en las infraestructuras, y las principales economías han respondido claramente de la misma manera. Pero eso sí, con énfasis superpuestos en regiones geográficas similares. Estas estrategias conducen también a la competencia. En consecuencia, los países receptores se benefician de una posición negociadora, digamos, ventajosa, cuando tratan de atraer esta inversión extranjera directa en estos proyectos de infraestructura. Diversificarse lejos de las industrias extractivas es una de las iniciativas de la Franja y la Ruta. Un caso del capital chino y la industrialización en la República Kirguisa, en Kirguistán, fue publicado el pasado mes de junio por Linda Calabrese en Reino Unido. Con dicha oferta de infraestructura y su énfasis en la conectividad, la iniciativa de la Franja y la Ruta de China promete apoyar a los países en desarrollo que buscan industrializarse. La literatura sobre industrialización ha identificado un papel clave para la infraestructura, pero también para los mercados y el mismísimo estado de los países afectados. El artículo analiza el caso de Kirguistán, uno de los primeros miembros de la iniciativa de la Franja y la Ruta, para comprender las circunstancias en las que esta iniciativa puede facilitar el crecimiento de la manufactura de este país. Kirguistán es un escabroso país de Asia Central. Digo lo de escabroso porque es importante a la hora de crear infraestructuras. Kirguistán se ubica en la antigua Ruta de la Seda, la vía comercial entre China y el Mediterráneo. Las montañas Tian Shan que rodean la ruta dominan el país, y son el hogar de leopardos de las nieves, linces y también ovejas. En el sur, la milenaria ciudad de Osh tiene un enorme y activo mercado público que alguna vez fue una parada en la Ruta de la Seda. Todo esto lo comentamos un poco para entrar en contexto de qué tipos de países están participando más enérgicamente. Pues bien,
estos países que parece hasta ahora que no son relevantes, el hecho de que pueda haber una ruta actual por estas zonas son claves para el comercio por su ubicación. Hay que tener en cuenta que la economía de Kirguistán ha sido predominantemente agrícola y ganadera, es decir, forma un 40% del PIB. Si bien las medidas industrializadoras de los gobiernos soviéticos pues provocaron una creciente industrialización hasta llegar, actualmente estará en torno a un 20% del PIB, esta industria. Pero, a pesar de la presencia de mercados accesibles y del apoyo financiero a la infraestructura, Kirguistán ha logrado avances limitados en su programa de industrialización. Esto es clave. El hecho de que un país de este tipo, en la ubicación que tiene, consiga una implantación clara de la franja en la ruta, al final puede ser un país que acabe creciendo exponencialmente y, como ya hemos dicho, clave en el comercio internacional. Con lo cual, estos países podrían estar muy interesados en ese crecimiento industrial que proporcionaría la franja y la ruta, ya que la particular economía y la política de Kirguistán, y se puede extrapolar a otros países, se basa principalmente en la extracción de rentas de la minería y otros sectores primarios y, en consecuencia, no asigna recursos a la industrialización. El artículo expone que los políticos kirguises se han centrado principalmente en las industrias extractivas, lo que ha impedido los esfuerzos de la diversificación, la industrialización, y que la franja y la ruta promete una mejora en esta industrialización y en las infraestructuras de países, como Kirguistán. Y lo cierto es que la franja y la ruta es solo un paso más en la carrera de China por convertirse en la única potencia hegemónica. Según Connor y Collin, la República Popular China ha experimentado un crecimiento de 2 dígitos en su economía y avances significativos en su crecimiento militar y tecnológico. En menos de 100 años, China fue capaz de pasar de ser un país dividido y separado, que fue invadido durante la Segunda Guerra Mundial, recordemos, a una nación con la segunda economía más grande y uno de los principales líderes de la región del Indo-Pacífico. Tanto es así que, en el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional, China está etiquetada como la amenaza de Estados Unidos en el mundo, tanto en su poder económico como militar. Ya comentamos en el capítulo anterior, simplemente, que tiene ya muchos más barcos militares, altamente tecnificados. China está utilizando, en gran medida, un enfoque diplomático y económico para contrarrestar los intereses de Estados Unidos en el extranjero. Que, por cierto, esto se está viendo afectado, ya que hay una clara intención de desdolarizar a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, si pierde el dólar como moneda hegemónica del mundo, en el que se hacen la mayor parte de las transacciones, pues tendría un serio problema. Dicho de otro modo, Estados Unidos se intenta, ya lo hemos dicho más veces, pero lo insistimos, que intenta mantener su hegemonía con el conflicto a través de esa imposición y China con esta guerra económica. En este contexto, China utiliza la iniciativa de la franja y la ruta no solo para fortalecer las relaciones diplomáticas en todo el mundo, sino también para aumentar su presencia militar. Pero algunos autores, como Mohamed Frey, exponen que la iniciativa de la franja y la ruta de China podría ser también un instrumento para la mitigación de conflictos regionales y cambios de poder global, como un nuevo primo que protege a sus aliados, con esa diplomacia. Pero también diciendo, cuidado, que si hay que dar un golpe en la mesa, aquí tengo esto. Porque no olvidemos, un puerto puede ser para el comercio, pero también puede ser un punto geoestratégico a nivel militar. Un puerto o cualquier otra infraestructura de estas que estamos hablando, contactos a nivel comercial, etcétera, etcétera. Pues bien, las implicaciones geopolíticas y geoeconómicas de la iniciativa de la franja y la ruta de China son diversas y podrían remodelar la dinámica de poder global. Y ahora me acabo de dar cuenta que antes, en el capítulo anterior, le llamábamos todo el rato BRI por sus siglas en inglés, y ahora la franja y la ruta. Es una forma que nos ha parecido más cómoda de que se entienda. Pues eso, que esta iniciativa, vista como una manifestación del poder blando de China, tiene potencial para aliviar los conflictos internacionales, fomentar la colaboración internacional y acelerar las transformaciones globales. Algunos autores plantean como un objetivo fortalecer las relaciones internacionales, impulsar las economías e inculcar la paz en regiones asoladas por conflictos como Oriente Medio, Afganistán y ciertas partes de África. Pero también otros afirman que es
extender sus tentáculos y su telaraña, digamos, de otra forma, para generar su propia ideología y su propia política en el mundo, ¿no? Como ir plantando semillas por aquí y por allá para tener un bosque más propio, que le beneficie a largo plazo. Y todo esto podría ser un argumento válido en los países más pobres, ya que al final el dinero es quien mueve el mundo, y cualquier perspectiva de inversión, capital, infraestructuras, comercio, tecnología, son bienvenidos. Aunque esto no siempre es así cuando hay países más desarrollados que entran en competencia. Dicho de otro modo, si eres un país que necesita carreteras, puertos, cualquier tipo de bien de este tipo y luego va a generar empleo y va a generar cierta estabilidad, incluso lo que decían estos autores a nivel militar, bueno, porque si hay conflictos bélicos por la guerra del agua, por ejemplo, ¿no? En África, en Sudán, no sé, hay cientos de este tipo de conflictos que son un desencadenante local, pues porque no había agua para la agricultura y lo querían utilizar los rebaños ganaderos. Pues si se generan estas infraestructuras que mejoran esto, pues a la vez se mejora que no haya estos conflictos. Y luego también, si hay más dinero en el país, también recae en la población, con lo cual se mejora, ¿no?, la vida de estas personas. Cuando las personas viven en un estado acomodado, o por lo menos mejor del que estaban, al final esto desencadena en que hay un menor interés por el conflicto. Pero obviamente esto no siempre es así cuando hay países más desarrollados que entran en competencia. Cuando el mismo país tiene una determinada tecnología, por ejemplo, para hacer túneles, o para hacer vías de alta velocidad en trenes o en carreteras, y quieren ir a ese país, al final hay competencia que no favorece tanto, ¿no? Todos sabemos que existen cloacas en las redes comerciales sobre las que discurren acuerdos que son poco menos que nada legítimos. Aunque en definitiva es la hipocresía mundial que permite esta simbiosis incluso entre las potencias rivales o los enemigos cuando hay suficiente dinero de por medio. Bueno, simplemente el conflicto Rusia-Ucrania, Europa, Estados Unidos, todo lo que engloba a su alrededor, comentaremos alguna cosa más sobre esto, de cómo te pongo unas sanciones pero por otra parte te sigo comprando tal o cual material, porque si no me autodestruyo, que es lo que está haciendo Europa como campo de batalla. Pero bueno, me voy por las ramas, eso sería otro capítulo. En el contexto en el que estamos, o con este argumento, al ampliar la infraestructura, generar nuevas perspectivas económicas e integrar regiones, la iniciativa de la Franja y la Ruta podría anunciar una era de paz. Se insinúa así el surgimiento de un mundo multipolar con la creciente influencia de China, al disminuir potencialmente la probabilidad de conflicto y formar nuevos sistemas de gobernanza global. La iniciativa de la Franja y la Ruta podría mejorar la interdependencia económica y las relaciones diplomáticas. En definitiva, crear un mundo más unificado y, digamos, más contento por el dinero, en el que el mundo se base más en relaciones comerciales que en el conflicto, que por cierto la historia demuestra que solo genera ruina a largo plazo, tanta ruina como puede ser cualquier guerra o cualquier otro conflicto de menor rango, incluso para los que ahora se benefician de ello. Se trataría de que tales iniciativas económicas puedan mitigar la turbulencia regional e influir en el futuro orden mundial. Y esto es clave, orden mundial. De hecho, es un poco de lo que trata todo esto. El presente, ¿no?, en el que vivimos, desde el origen de los tiempos, siempre trata de lo mismo, del orden mundial. Y el orden mundial es el que yo planteo, o sea, mi orden mundial. Pero el mundo ha llegado a un nivel de que es tan diverso y a la vez tan igual que es muy demasiado complejo. Y no se ve todo como lo vemos en nuestro pequeño lugar de origen. Las perspectivas son muy diferentes sobre las aberraciones más grandes que nos imaginemos, o sobre los valores. Curiosamente, esto que estoy diciendo me recuerda al documental que vi ayer, Beyond Utopia, de 2023, en el que una familia consigue escapar de Corea del Norte. Si bien, bueno, hay un caso de un chico que parece ser que no consigue escapar, pero a lo que voy, una de las personas que consigue escapar es la abuela, que tiene unos 80 y pico años. Y cuando le preguntan, después de conocer Corea del Sur, y bueno, otros países como China, Taiwán, por los que hace el periplo en su escape, tiene cierta discrepancia, ¿no?, con la realidad ante sus ojos de cómo
los estadounidenses no son tan malos como siempre le habían dicho, o los países del exterior, y sigue considerando o dudando que su amado líder les hubiera engañado o encarcelado viviendo en una prisión una vida entera. Y si lo piensas bien, tomando el mundo como un elemento global y único, como un único país, de alguna forma se trataría de repartir los recursos y no destruirlos con la guerra y la muerte. Con lo cual, el balance debería ser, a la larga, positivo, o más positivo. Y si lo simplificas, pues a tu propia familia, ¿qué harías con tus recursos? ¿Te dedicarías a gastarlos en luchar con el vecino? ¿O reinvertirlos en tu propia familia, desarrollo y prosperidad? Eso sí, la clave está cuando algunos de los miembros de tu propia familia piensan contrariamente entre ellos. Y un acercamiento de los pueblos, respeto, tolerancia y solidaridad, eso que te enseñan en la escuela, quizás no siempre sea tan malo. Así que nos quedamos con la imagen idílica y utópica de lo bueno que pueda contener esta historia, y lo malo vendrá solo. Buena semana y nos escuchamos en el siguiente.